viniéramos hasta acá, a Palacio Nacional, en este zócalo de la Ciudad de México, a hacer entrega de los acuerdos de nuestra Asamblea General Extraordinaria. Le vamos a dar lectura a esos acuerdos para quienes no los conozcan y también para que la opinión pública, nuestros compañeros de la NUE y los medios de comunicación que están aquí presentes, dándole seguimiento a nuestra movilización, tengan conocimiento de estos acuerdos. ¿Les parece bien, compañeros? Muy bien, entonces, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con copia al C. Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Por este conducto, señor presidente, le hacemos llegar respetuosamente los siguientes acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria del 11 de octubre de 2021. Primero, respaldar la iniciativa de reforma constitucional que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados con el propósito de recuperar el control del sistema eléctrico por parte del Estado mexicano. Ello a los intereses de la nación y la soberanía energética de nuestro país. 2. Desarrollar un conjunto de líneas de acción para contribuir en la práctica a la aprobación de dicha iniciativa presidencial, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales de las 32 entidades federativas. 3. Convocar al movimiento social democrático e independiente del país a hacerle frente a la reacción de los grupos oligarcas, a la derecha nacional y extranjera, empresas transnacionales y organismos financieros internacionales que se oponen a esta iniciativa por no convenir a sus intereses. 4. Desarrollar una amplia campaña de información y consulta entre la población a través de foros, asambleas populares y movilizaciones sobre esta iniciativa presidencial, particularmente entre la clase trabajadora, promoviendo mesas de información en las principales plazas cívicas, centros de trabajo y lugares de concentración popular en nuestro territorio ESME. 5. Participar en todos los foros de discusión sobre el tema, haciendo presencia política en el debate público y legislativo, organizar y participar en la próxima sesión virtual del Parlamento Abierto de las y los trabajadores que abordará el tema de la reforma energética. 6. En lo inmediato, convocar al conjunto del movimiento popular a la realización de un foro nacional e internacional sobre la necesidad de la renacionalización de la industria eléctrica en México y en el mundo, compañeros. En la primera quincena del mes de noviembre de 2021. Haremos gestiones para que este foro se realice en la sede del Palacio Legislativo o en el Senado de la República. 7. El presidente de la República mencionó en los motivos de su iniciativa que su reforma eléctrica tiene como propósito resarcir los daños que los procesos de privatización de la industria eléctrica promovidos por los gobiernos neoliberales provocaron en los mexicanos. 8. En este sentido, planteamos a los poderes ejecutivo y legislativo la urgente necesidad de incluir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas
en todos los procesos de reorganización del nuevo sistema eléctrico nacional que quedará bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Toda vez que los gobiernos neoliberales nos negaron sucesivamente nuestro derecho a la sustitución patronal. Está en manos del señor presidente hacerle justicia a los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas que fuimos víctimas de los neoliberales. 9. Asimismo, planteamos la necesidad de resolver las demandas de los usuarios de la energía eléctrica que fueron víctimas del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro promulgado por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, y víctimas también de los efectos tarifarios de la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto. 10. En ese sentido, debe incorporarse como parte sustantiva de esta reforma eléctrica el derecho humano a la energía, con carácter universal para todos los mexicanos, principalmente de aquellos que carecen de este servicio o difícilmente pueden acceder a él dados sus bajos ingresos. Es necesaria una tarifa social para los mexicanos de bajos ingresos. 11. Nos pronunciamos por una transición energética justa y democrática que integre a la gestión de las empresas públicas, a los trabajadores del sector, a los especialistas de en la materia y usuarios consumidores de la energía. 12. Debemos incluir también el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y de generación distribuida local, con la participación democrática de las comunidades campesinas y pueblos originarios, con pleno respeto a su cultura, territorio y autonomía. 13. En fecha próxima, previa gestión con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, hacer entrega de nuestras propuestas en esa Cámara Legislativa. 14. Nos solidarizamos con los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, de Puerto Rico, en la lucha contra la privatización de su fuente de trabajo y por su derecho a la contratación colectiva. 15. Que es el acuerdo que estamos cumpliendo en este momento, compañeros y compañeras, hacer público estos acuerdos mediante la publicación impresa en medios de circulación nacional y su amplia difusión en las distintas plataformas de las redes sociales. Y decía yo, el acuerdo, hacer entrega de estos acuerdos de nuestra Asamblea General Extraordinaria a la Presidencia de la República el día de mañana, martes 12 del presente mes, en Palacio Nacional, Zócalo de la Ciudad de México. Acuerdo cumplido el día de hoy. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva la digna lucha de resistencia! ¡Viva! Por el rescate de la soberanía energética de nuestro país. Apoyo total a la iniciativa presidencial. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, Asamblea General Extraordinaria del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, celebrada el día 11 de octubre del 2021. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Bien, compañeros, con eso le hemos dado lectura. Lo que plantea el documento
realizar un conjunto de actividades en donde la participación de todos y cada uno de nosotros va a ser muy importante. No solamente la resolución a favor de la propuesta de nuevo sistema eléctrico del señor presidente, sino también lo que podemos hacer de manera organizada, unitaria, para que esta iniciativa salga adelante y nuestro país, nuestro bonito México, recupere su soberanía energética. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva la nube! ¡Hasta la victoria, compañeros! Venceremos. Bien, compañeras, compañeros, hemos escuchado ya el documento de resolutivo de nuestra Asamblea General y el documento que se ha entregado también a la Presidencia de la República. En ese sentido, para seguir con nuestro mitin del día de hoy, le daríamos el uso de la palabra a nuestro camarada Juan Carlos Escalante, coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Adelante, compañero. ¡Duro! Dame una S, dame una M, dame una E. ¿Qué dice? No se oye. Más fuerte. Un chingo de veces. El día de ayer, 11 de octubre de 2021, la NUE realizó un acto aquí frente a Palacio Nacional con el propósito de celebrar su 11ª Asamblea Nacional y al mismo tiempo celebrar su fundación y el cumplimiento de 11 años de vida. La vida de la NUE está profundamente ligada a la histórica resistencia del ESME. Somos producto de esta resistencia, también que es histórica, de más de 100 años, pero somos producto del golpe del narcogobierno de Calderón, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y como hemos reflexionado y hemos concluido, no fue un golpe solamente para extinguir una empresa, es un golpe a uno de los sindicatos más antiguos, pero también el más combativo de este país. Porque ha sido un sindicato que ha mostrado que resiste frente a un sistema social que nos ha colocado en estas condiciones. Ese golpe, desde luego, fue en contra de esa resistencia para poder pasar una reforma energética que en diciembre de 2013, ya en el periodo de corrupto de Peña Nieto, se cristalizó. Y es una reforma que evidentemente abría el proceso eléctrico a las grandes inversiones privadas, nacionales y transnacionales. Un hecho, desde luego, que desde el punto de vista ideológico y político y económico hacía de la electricidad una mercancía más, al juego del mercado, al juego de la libre competencia, haciéndonos tragar la pildorita de que los grandes consorcios, a partir de la competencia, iban a bajar los precios y iban a mejorar el servicio. Y esto, compañeros, en ningún aspecto el pueblo de este país y los pueblos y los trabajadores de todo el mundo
han creído que el neoliberalismo, a partir de esa fórmula de mercado, mejore las condiciones en general. Y poco a poco nos dimos cuenta, y al amparo de esa heroica resistencia surgió la Asamblea Nacional de Usuarios. Hoy asistimos a un acto en cumplimiento de una Asamblea General extraordinaria que define una ruta frente a un contexto que poco a poco está gravitando en el debate nacional, como es una reforma constitucional en materia eléctrica que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que intenta fundamentalmente recuperar aquel párrafo sexto que fue producto de un proceso nacionalizador en el año de 1960 y que garantizaba la exclusividad de la nación en materia eléctrica, donde no se autorizaban concesiones a los particulares y el país aprovecharía sus recursos para ese fin. Hoy esta reforma intenta rescatar esta parte. Nosotros, desde luego, porque ha sido un gobierno aún que no responde a nuestras demandas concretas, que no responde al trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no responde a las demandas de la NUE, reiteramos que es importante empujar y participar en el respaldo y la aprobación y el saludo de esta reforma, pero también no nos podemos quedar solamente en los conceptos generales. Rescatar la soberanía energética en este país, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, supone que de manera concreta el resultado de este rescate se traduzca en beneficio del pueblo y los trabajadores de este país. Por eso, compañeros, si bien saludamos este esfuerzo, también señalamos que en esta parte tendrá que estar incluido el trabajo para la heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Así es! Deberá estar incluido el derecho humano a la electricidad y garantizado por el Estado a partir de una tarifa social justa. Deberá estar garantizado la condonación de los adeudos de los usuarios de energía eléctrica y en particular a quienes integramos la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Esas son, junto con la soberanía, la renacionalización y echar abajo esa reforma energética neoliberal, producto de esos gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, nuestras demandas que nos han permitido movilizarnos a través de estos 12 años de heroica resistencia. Y compañeros y compañeras, el respaldo tendrá que ir acompañado de la exigencia de resolver nuestros conflictos. Muchas gracias y muy buenos días.